Buenas tardes con todos los participantes y en especial a nuestros expositores el día de hoy. Mi nombre es Sergio Antaizaplana. Soy el secretario general del CIART, el Centro Internacional de Arbitraje, Resolución de Conflictos y Dispute Boards. El día de hoy les doy la bienvenida a este importante evento sobre innovaciones de los centros de arbitraje en la era virtual, como primera fecha de la serie de seminarios virtuales que estamos organizando.
En la mesa el día de hoy contamos con ponentes con la presencia de reconocidos árbitros nacionales e internacionales, los cuales pasaré a mencionar a continuación. Primero tenemos a la doctora Silvia Sámano Beristain. También tenemos a la doctora Carolina Cabrera Moncada, al doctor Javier Iscar de Hoyos, al doctor Paolo del Águila Ruiz de Somocurcio y al doctor Roberto Palesos Brand. Iniciaremos la exposición del día de hoy con la apertura de la doctora Silvia Sámano Beristain. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Silvia, te dejamos en el uso de la palabra. Claro que sí. ¿Me escuchan bien? Sí, claramente, doctor. Perfecto. Bueno, pues mucho gusto. Muy buenas tardes a todos. Desde la Ciudad de México mando un muy afectuoso saludo hasta el Perú, un país que me encanta. Y justo comentábamos que es muy positivo que ahora tengamos la posibilidad de comunicarnos tan fácilmente desde la comodidad de nuestra casa, pero preferiría estar en Perú, no lo voy a negar. Gracias a todos por conectarse, por mostrar interés en este tema. Gracias a la licenciada Carolina Cabrera por invitarme en este evento y yo encantada de compartir justo la experiencia que hemos tenido en México respecto al arbitraje, que entiendo por lo que he estado leyendo, es distinto a lo que ha acontecido, las disposiciones que se han tomado en Perú y sobre todo este tema que se ha hecho evidente respecto a la necesidad, sí, creo que ya se puede catalogar como necesidad de trascender a un procedimiento muchísimo más amigable con la tecnología y los medios electrónicos del arbitraje, que va a traer unos beneficios, trae sus retos y trae sus aspectos positivos. Entonces, bueno, yo me presento, yo entré muy emocionada, me presento, yo me llamo Silvia Sámano, soy la secretaria general del Centro de Arbitraje de México, que es una institución que ha prestado servicios de administración de arbitraje para arbitrajes tanto en México como internacionales por más de 23 años. Y pues actualmente estamos en la situación, como ustedes, de la contingencia sanitaria, el COVID y las restricciones de movilidad. Entonces yo voy a referirles cuál ha sido el escenario en México y justo con el tema de nuestra sesión, que es la innovación y los retos que nosotros como centro, y ahí creo que sería muy enriquecedor escuchar el punto de vista de mis colegas que también están en el centro, que nosotros vemos el arbitraje desde una trinchera diferente, ¿no? Creo que hemos tenido manifestación de cuáles son las inquietudes, los intereses, tanto de las partes, obviamente que están ahí con una controversia que no quieren que se retrase y que quieren que se resuelva, también el punto de vista de los árbitros, pero aquí lo que me gusta es que estamos platicando entre amigos, colegas, que estamos en la misma trinchera, la institución. Y la institución es quien juega este rol de intermediario para atender las necesidades de todos los usuarios del arbitraje y es quien tiene que la responsabilidad de alguna manera de generar mecanismos para que los procedimientos continúen y que la gente se sienta, no sé, entendida, escuchada. Y sin duda la institución tiene este gran reto que me encantaría escuchar sus puntos de vista como líderes de las instituciones en otras ciudades. Entonces, voy a referir rápidamente qué es lo que ha acontecido en México. En México, como en la mayoría de los países, los tribunales judiciales se encuentran cerrados desde como la tercera semana de marzo. Leía recientemente que es el periodo más largo en el que la sede judicial ha estado sin actividades y hasta hace un día o dos se están reiniciando las actividades en los órganos judiciales, pero solamente para el personal que trabaja, no para quienes pudiesen estar interesados en iniciar un litigio. Entonces, nuestro escenario es que no hay un punto en el que las partes puedan acudir para solicitar que se dirima la controversia.
En el caso específico del arbitraje, esa suspensión de plazos emitida por el órgano, para el órgano judicial no aplica a la práctica arbitral. Entonces, cuando se determinó o se evidenció que en México también iba a tener que entrar a actividades de restricción de movilidad, fue que nosotros internamente como institución determinamos qué es lo que vamos a hacer. Para mí me es muy grato manifestar y confirmar que estamos en una situación en la que de los arbitrajes que tenemos actualmente administrados, ninguno ha suspendido. Solamente hubo un caso en el que suspendió, pero fue porque las partes así lo quisieron. Tenían una etapa en la que tenían que presentar pruebas testimoniales, y pues obvio no iban a encontrar a los testigos, nadie estaba en esa situación, y las partes pactaron suspender su arbitraje durante un mes, que ya pasó, y cuando concluyó ese plazo que habían pactado las partes, el arbitraje ha continuado. ¿Qué es lo que he notado nosotros? Bueno, ¿qué he notado que ha sido positivo, sobre todo con el tema de la innovación y la tecnología? De la medida que tomó el CAM, el Centro de Arbitraje de México, para dar continuidad a sus arbitrajes, emitimos un comunicado manifestando que seguíamos realizando actividades y que las demandas los inicios de arbitraje que se tengan que llevar a cabo, pues estamos recibiendo de manera electrónica. Honestamente, eso tampoco es el hilo negro, porque ya lo habíamos hecho desde antes, pero ahora se ha hecho evidente que es posible. Generalmente las personas tienden a preferir tener un documento sellado a mandar un correo electrónico, ¿no? Genera certeza y tranquilidad en el alma que alguien recibió los documentos. Pero siempre se ha podido presentar la demanda por esos medios, está previsto en el reglamento, pero ahora no nos queda otra opción. Entonces, también esa disposición que hemos publicado ha tenido buen resultado. Hemos tenido en el tiempo que va la contingencia 2 procedimientos nuevos, lo cual para mí ha sido muy gratificante, y sobre todo darme cuenta que tanto los arbitrajes que ya estaban iniciados como estos arbitrajes que hemos recibido en las últimas semanas han transcurrido como si yo estuviera sentada como en mi oficina todos los días. Y la otra vez escuché a alguien decir, es que el arbitraje, aunque no se dijera tan abiertamente, siempre ha estado preparado para tener esta posibilidad de desarrollarse de manera remota. Dentro de las herramientas, podría yo decirlo, que hemos utilizado internamente para dar agilidad y sobre todo para dar agilidad y también certeza a la gente de que están involucrados actualmente en un procedimiento arbitral, pues igual hemos tenido, por ejemplo, conferencias de preparación de calendario procesal vía Zoom, ¿no? La gente, les damos, la institución les brinda la plataforma y es ahí donde las partes han estado comunicándose y sobre todo viéndose para acordar cuestiones sobre la elaboración del calendario procesal. También contamos con una plataforma en la cual se alimenta con todos los documentos que las partes presentan a través de correo electrónico. Entonces ahí hay un punto de encuentro. Hemos creado o hemos logrado que la verdad es un tema que siempre quería abordar, pero ya no me tocó de otra. O lo hacía. Y ha sido muy positivo porque esta plataforma es un punto en común en el que todos quienes están involucrados en el arbitraje, incluyéndome a mí como ente administrador, coincidimos, toda la documentación está ahí resguardada y ya no hay un tema de que alguien se sienta que no puede conocer qué es todos los documentos que se han compartido o en qué estado procesal se encuentra el arbitraje. Entonces, sin duda, en el tema de qué es lo de la innovación, yo creo que las instituciones nos enfrentamos a los retos de garantizar que que las partes y también que los árbitros tengan acceso a plataformas o a mecanismos para resguardar la documentación, para acceder a la misma de manera remota y también para sentar este antecedente y escuchar a mis colegas,
pues vienen retos importantes que hemos escuchado, ¿no? El tema de protección de datos, la protección de las comunicaciones que se están llevando, por ejemplo, en plataformas de este tipo, la autenticidad de los documentos que se presenten, y otros retos que a mí me encantaría que aconteciera y que se llegara al punto de que las personas o todos los usuarios del arbitraje se pudiera acceder, por ejemplo, a que los laudos se firmaran con firma electrónica. Todo ese tema creo que es sumamente importante, atractivo, y lo reitero como lo referí en mi primera intervención, es un reto para la institución. O sea, la institución de verdad carga con esta, no sé si denominarlo responsabilidad, de ser quien traduzca todo lo que se está escuchando, todo lo que las inquietudes, es la labor de la institución atenderlas y emitir mecanismos para llevarlo a cabo. Por eso es que considero que este diálogo a mí me motiva mucho de saber su experiencia, cómo se sienten, cómo lo han logrado y sobre todo, lo reitero, que el arbitraje ha demostrado ser un procedimiento que trasciende fronteras y que ahora incluso puede llegar a trascender ciertas suspensiones que pueden tener la resolución de conflictos en el ámbito judicial. Por mi parte, ahí abordaría y quedo totalmente atenta para escuchar las experiencias de mis colegas. Muchas gracias a todos. No se escucha. Ah, disculpen. Buenas tardes. Continuando con la exposición, el siguiente panelista es la doctora Carolina Cabrera. Ella es abogada por la Universidad Privada Antenor Orrego, magíster en gestión pública con estudios de MBA y doctorado en educación, secretaria general del Centro de Arbitrajes y Conciliación del Colegio de Abogados de Libertad, además de profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego. Ella además es árbitro especialista en contratación pública. Démosle el pase, por favor. Muchas gracias, Sergio. Hola a todos, ya los había saludado antes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Quisiera agradecer al CIAR, al CAE por la invitación, a todos los con los que estoy compartiendo justamente esta mesa, y yo concuerdo mucho con Silvia, ¿no? El tema viene un poco de responsabilidad que la carga el centro de arbitraje, y en este caso los secretarios generales, porque nosotros es como que hubiésemos estado durmiendo, ¿verdad? Nos despertamos y nos encontramos con todo esto. Así es, entonces es medio complicado. Pero en este tiempo creo que nos ha servido, ¿no?, para poder meditar, para poder reflexionar. Si bien es cierto, en el Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de la Libertad ya habíamos concebido el servicio como virtual también en parte, ¿no?, y estábamos, de repente parte de nuestros procesos ya estaban digitalizados, pero no en la totalidad. Entonces, igual viene el problema con los usuarios, con las partes, porque con los árbitros no hay mucho problema, ya que a los árbitros siempre nos pasan la mayoría de cosas al correo electrónico y pues estamos acostumbrados. Pero con las partes, yo creo que allí sí hay que tocar el tema con pinzas. Y entonces yo me preguntaba y decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo convenzo a las partes para que lleven su arbitraje pues virtual con nosotros, ¿no? Porque igual esto tiene que volver a marchar. La primera reacción, si bien es cierto, ha sido suspender los procesos, pero no pueden estar suspendidos por toda la eternidad o por algunos meses más. Además que eso le quita eficiencia, ¿no?, al arbitraje. Entonces, me puse a pensar qué será más fácil, para el privado o convencer a la entidad del Estado, en que todo pues lo va a tener que llevar a través de correos electrónicos, de manera virtual. Y recordaba, y justo también estaba haciendo unas diapositivas, que nosotros en el país, por ejemplo,
tenemos una política, ¿no? Justamente de modernización del Estado. Y uno de los ejes transversales de la política nuestra de modernización del Estado es el gobierno electrónico. Entonces, por allí, yo creo que se me abrió, ¿no?, la ventanita, y dije, bueno, pues el Estado, justamente, que creo que es la parte más difícil de convencer, ¿no?, tiene como política esto. Entonces, lo único que queda es brindarle la plataforma, brindarle el tema de capacitación, así como a la otra parte, que son los privados, para que puedan llevar satisfactoriamente y con total seguridad sus arbitrajes con nosotros, como lo hacen hasta ahora. Entonces, también estuve mirando qué es lo que deberíamos hacer. Pues, bueno, primero, pues adecuar y virtualizar, ¿no?, todos nuestros servicios, todos nuestros procesos. Después de ello, yo creo que nos toca modificar los reglamentos, que el nuestro no hay mucho que modificar, porque igual lo tenemos para poder llevar un proceso de manera virtual, como un proceso en físico. Entonces, no habría problema de repente hacer como el AmCham, la Cámara de Comercio de Lima, que ha emitido algunas notas prácticas, algo para complementar, ¿no? Después, implementar el tema de infraestructura, ¿no? Infraestructura mínima que debe tener un centro de arbitraje. Y allí hablamos de software, de hardware, del tema de conectividad. Hay algo importante que ha dicho Silvia, que es la seguridad, ¿no? Las partes lo que buscan siempre es sentirse seguros. Entonces, nosotros tenemos que brindarle una plataforma donde ellos vean que justamente pueden llevar sus procesos como lo han estado haciendo antes, de manera, y eso está relacionado con la transparencia, de manera transparente, de manera segura. ¿Qué es lo que se puede hacer allí? El otro día leía alguna de las políticas que ha implementado AmCham, que es justamente la notificación, ¿no? Cuando tú presentas un escrito, pues se lo copias a todos. A mí me parece eso perfecto. ¿Por qué? Porque allí todos estamos enterados en línea de qué es lo que ha presentado una parte, qué es lo que ha presentado el otro, y se disuade el tema de repente de inseguridad o algún tipo de suspicacia que pueda traer este tema virtual, de no saber si realmente el documento entró o no entró en el día que correspondía o no, ¿no? Entonces, eso me parece algo muy bueno que ha implementado AmCham. Otro pilar importante para de repente esta migración al sistema virtual es la capacitación, tanto del personal del centro, ¿no?, porque se tiene que capacitar a todos los involucrados, a los que van a brindar el servicio y van a estar en contacto con los usuarios, así como hacia nuestros usuarios. Además, es un tema de responsabilidad, creo yo, porque no solamente es estar con el usuario cuando, bueno, las cosas marchaban normal, ¿no?, sino ante esta eventualidad es nuestro deber también y responsabilidad, pues, capacitar a los privados y también, en este caso, al área pública, llámese procuradores, ¿no?, que ejercen la defensa del Estado, y bueno, a las instituciones, a los contratistas, igual a sus asesores legales, ¿no? Nosotros como centro de arbitraje, por ejemplo, de colegio de abogados, habíamos previsto ya, ¿no?, brindar esta capacitación gratuita a todos los agremiados. Y también es un tema de proyección hacia de repente a los colegas, ¿no? Porque hay algunos que todavía no cogen el ritmo de las TICs y todo ello. Esa es otra de las políticas nuestras que estamos implementando. Y pues el acceso y la transparencia a la información, ¿no? El acceso a la transparencia de información, y el tema de costos también es otro punto importante, y yo creo que es algo beneficioso, ¿no?,
siempre hay algo bueno que rescatar de todo lo malo que nos puede suceder. Por ejemplo, yo creo que es más barato, ¿no?, notificar ahora, no nos cuesta casi nada, por correo electrónico. De otro lado, a las partes le va a ser más barato tener sus audiencias virtuales con los árbitros. Ya no tienen que pagar gastos de traslado, etcétera, etcétera. Entonces hay algunas cosas, de repente, que son muy buenas y que hay que rescatarlas, ¿no? Y que se dan justamente en estas situaciones conflictivas o de necesidad o de cambios. Otro tema importante son los activos, por ejemplo, de información que vamos a poder recopilar nosotros los centros de arbitraje, ¿no? Porque si antes no teníamos digitalizados los expedientes, pues ahora sí los vamos a tener todos. Y ello también es de mucha ayuda para ver indicadores, para ver el tema de tendencias, de cómo va el arbitraje, del tema de gestión de calidad. Y finalmente, esto hace también que los centros de arbitraje, creo yo, entremos en competencia, ¿no? Y mejoremos nuestros procesos. Así es. Y la competencia siempre es buena. ¿Para qué? Para ofrecer los servicios, se ofrecen de mejor calidad. Uno se esfuerza por, de repente, diferenciarse del otro, y el beneficiado final son todos los usuarios que llevan con nosotros, pues, sus arbitrajes. Y pues como último punto, yo creo que esto implica un liderazgo transformador, y a nosotros, ¿no?, los centros de arbitraje, no nos queda más que tomar la batuta y ser esos líderes que transformen, ¿verdad?, y que impulsen y se implementen y ayuden a nuestros usuarios o clientes a justamente poder sobrellevar las cosas y nosotros poder brindarle el servicio de calidad que ellos requieren y que se merecen, ¿no? Muchas gracias. Eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias, doctora. Antes de pasar con el siguiente panelista, tenemos dos preguntas. Hay una pregunta para la doctora Silvia, de parte de uno de los panelistas, de uno de los participantes, en la cual escribe: Doctora, ¿considera que la implementación de herramientas tecnológicas conllevaría la disminución de los costos y de los tiempos de los arbitrajes? Doctor, no sé si nos podría explicar con respecto a esa pregunta. Claro que sí, estaba luchando con el micrófono. Bueno, yo creo que me ligo mi comentario con lo que estaba comentando la licenciada Carolina. Sin duda, yo creo que la implementación de herramientas tecnológicas solamente son un plus. Y sí creo que considero importante enviar el mensaje de que, como decía Carolina, la calidad no va a cambiar, el procedimiento no va a cambiar, la seguridad jurídica no va a cambiar, pero va a ser 1000 veces más positivo. No sé, yo sé que en Perú el tráfico también es súper complicado, como aquí en la Ciudad de México. Si en lugar de trasladarte 2 horas para entregar un escrito en el centro de arbitraje, estás en tu computadora y lo subiste a la plataforma o lo mandaste por correo electrónico, ahí ya hubo un ahorro tanto de tiempo como de dinero, que creo que vivimos en ciudades tan caóticas que no conceptualizamos el costo que tiene, pero lo tiene. Entonces, esa persona que mandaste para presentar el escrito 2 horas, que mejor pueda tener acceso a la plataforma, y la hora y 40 minutos que le sobraron, puede invertirlos en hacer otra cosa. Entonces, sin duda, contar con una herramienta yo hago hincapié, es una cuestión de apoyo. No va a cambiar el procedimiento va a seguir igual, pero me llama mucho la atención lo que comentaba Carolina. Por ejemplo, en el reglamento de CAM está previsto que las notificaciones se hacen por correo electrónico una vez que tú lo manifiestas. Entonces, cuando la parte actora presenta su demanda, señala el correo electrónico para efectos de notificación. E igual lo tiene que hacer la demandada. Y a partir de que yo tengo la manifestación de ambas partes de cuál es su correo electrónico, no les debo mandar nada físico. Yo mando física la notificación de la demanda y les mando físico el laudo.
Y de ahí en fuera, por eso les comentaba anteriormente que todos los arbitrajes yo los tengo, porque una vez que cada quien señala su correo electrónico, se hace responsable de que va a revisar su correo, de que ahí le va a llegar. Es una herramienta útil, sí. Puede ser mejorable, sin duda. Mejorable, como comentaba Carolina, si tuvieras un sistema en el que ni siquiera tienes que mandar el mail, que yo como parte actora sé que hoy vence mi término y yo subo mi archivo. Y la plataforma nos manda un mail a todos. Oye, oye, centro administrador, oye, árbitro, oye, contraparte, alguien subió algo a la plataforma, revísalo. Entonces ahí se cumple con que fue ese electrónico y con salvaguardar la seguridad jurídica de que no hay como, no me llegó el mail, es que ya cambié mi correo, fíjate que ya no es Gmail, ahora es Hotmail. Ahí cada quien asume su riesgo, pero sí implicaría disminución de tiempos como ese tipo. También yo honestamente no tengo tanta experiencia como árbitro y a lo mejor ahí sería importante escuchar el doctor Javier Iscar. No sé qué tanto tiempo, qué tan útil podría ser para los árbitros tener un lugar donde estén todos los documentos. Es ahorro de tiempo. Ya no tienes que estar generando tus propios tienes que estar buscando, dónde fue que dijo y ahí estar eh, intentando recordar en qué parte del expediente está y los costos, sin duda, de cuestiones tan mínimas como imprimir, eso es un costo. Imprimir es un costo. Que realmente pudiéramos estar en una época en la que ya generamos el documento en la computadora, que lo guardáramos en PDF y lo mandáramos. Solamente en el tema de costos se puede ir desde un punto básico como ya no tendrías que imprimir todo ni generar 1000 copias para todas tus contrapartes, ya no tendrías que gastar en ir de un punto a otro a entregarlo y a un nivel más alto, como comentaba la licenciada Carolina, pues a lo mejor llegar al punto de hacer audiencias cada quien en su oficina, aunque estemos todos en la misma ciudad, pero nos ahorramos la renta del espacio, el traslado, hasta el café que nos vamos a tomar. Entonces sí, realmente creo que sí, no tiene que ser a fuerza, es simplemente algo para mejorar un procedimiento o un servicio, como bien lo dijo Carolina, aprendamos un servicio y podemos ofertar una herramienta para que sea mejor, simplemente más fácil, pero va a ser de la misma calidad y con los mismos lineamientos de certeza y de seguridad que tienen que tener todos los procedimientos. Muchas gracias, doctora, con su explicación. Nos quedó muy claro el tema. Bueno, continuando con la mesa, tenemos la participación del doctor Javier Isca de Hoyos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo de Madrid. Es abogado y árbitro español con más de 20 años de experiencia y trayectoria profesional. Es secretario general en funciones del Centro Iberoamericano de Arbitraje y presidente fundador del Centro de Mediación y Solución de Conflictos, CEMET. Démosle la bienvenida, doctor. Muchas gracias por su participación al día de hoy. Muchas gracias. Quería empezar. Estaba buscando precisamente un correo electrónico donde una de las partes, en un asunto en el que soy árbitro, ha pedido la suspensión. Y luego lo voy a seguir buscando para comentarles cuál ha sido el contenido de ese correo para pedir esa suspensión, que bueno, más o menos me lo sé de memoria. Pero antes de empezar mi intervención, quería agradecer muy especialmente a la CIARP, a Carolina, por supuesto, que siempre es un placer compartir contigo panel. Muchas gracias también a Jorge Ruiz, Jorge acá de Perú, por siempre estar a la vanguardia de la organización de eventos y es un placer también compartir con estos panelistas de excepción, tanto de México como de Perú, y poder hablar de este tema tan interesante que ahora nos une a todos por vía telemática. Aunque si algo no le voy a perdonar yo al COVID-19 es que por culpa de este virus tuve que cancelar un viaje a Trujillo que tenía pendiente para el pasado mes de marzo o abril, que había una jornada que está pendiente de celebrarse en Trujillo. Bueno, seguro que lo retomaremos más adelante. Yo, aunque luego sí que hablaré un poquito en la visión como árbitro, que lo ha adelantado también Silvia en su exposición, sí que quiero empezar diciendo que hay una gran diferencia entre lo que es el procedimiento judicial y el procedimiento arbitral en un estado como el que nos encontramos de pandemia global a nivel mundial, donde ha habido 155 países que han adoptado medidas de una manera o de otra y todos los países además han adoptado medidas distintas.
en mayor o menor grado de confinamiento de los ciudadanos y de las empresas y también de la posibilidad de desplazamiento. Y eso provoca que efectivamente en cada país pues las posibilidades de organizarse sean distintas. No hablemos ya en arbitraje internacional. Aunque esta pandemia lo que nos ha demostrado, como es global, que los procedimientos domésticos sufren las mismas consecuencias que los internacionales y las posibilidades de adaptación de las instituciones arbitrales domésticas y las internacionales son las mismas. Por tanto, sí que es una oportunidad para los centros de arbitraje de poder ampliar su visión y poder administrar arbitrajes internacionales y poder abarcar mucho más terreno y más empresas de diferentes estados y países. Pero decía que la mayor diferencia, en mi opinión, es que los gobiernos deciden sobre los juzgados y los gobiernos han decidido que los juzgados dejen de funcionar. Mientras que en el arbitraje los gobiernos no han podido decir nada, deciden las partes. Y son las partes, como decía también Silvia, las que están decidiendo si continúan o si no continúan con cada arbitraje. Y son las partes las que, asumiendo sus riesgos, le dicen a los árbitros que continúen, porque los árbitros no pueden decir que no pueden continuar si las partes deciden. No puede decir un árbitro de repente, no, es que yo no tengo un sistema de conexión telemática para poder celebrar audiencias o para poder tener un soporte documental o para poder tener una seguridad en la custodia de esos documentos, porque sería un árbitro pues, posiblemente que está haciendo mal su trabajo. Entonces, para mí esa es la gran diferencia. Nos encontramos en un estadio donde tenemos la suerte, con todas las comillas que queramos poner, donde el arbitraje y también la mediación, que también se puede hablar de esa herramienta, tienen la oportunidad de decirle a las partes que es su momento de acudir a estas vías de solución, siempre y cuando los centros de arbitraje podamos adaptarnos a esas realidades que, como bien decía Carolina y Silvia, nos hemos visto obligados o forzados a adelantar el sistema de arbitraje telemático pues unos meses más de los previstos, porque seguro que todos los estudios arbitrales tenían ya el sistema preparado para hacerlo así, solo que ahora estamos forzados a hacerlo. Entonces, justamente ahora nos encontramos con dos cuestiones. La primera, los juzgados no funcionan, o van a funcionar igual de mal o peor que ya funcionaban antes. Y en segundo lugar, los conflictos se van a multiplicar. Por cientos, por miles. No conozco a nadie que no tenga un conflicto, ya sea personal o ya sea de sus clientes. Conflictos de todo tipo provocados por la situación en la que nos encontramos. Mercaderías que no se pueden transportar, viajeros que no pueden viajar, distribución, franquicia, construcción, obras, ingeniería, temas turismo, hostelería, que es imposible que pueda arrendamientos urbanos en España, imagino que también en los países donde ustedes habitan, los locales están cerrados y van a empezar a poder abrir con cita previa el día 11 de mayo. Es decir, han tenido que renegociar, bien por causa de fuerza mayor o bien por cláusula rebus, otra de estas cláusulas que todos conocemos, porque ha habido una modificación sustancial en las condiciones de los contratos y esto va a provocar un aluvión de demandas que estamos obligados a interpretar y a ofrecer soluciones que sean idóneas para ese tipo de conflictos. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que efectivamente los conflictos van a seguir y van a surgir mucho más, pero lo que quieren los empresarios va a ser lo mismo. Los empresarios no quieren que el arbitraje sea la herramienta o que sea los juzgados o que sea la mediación. Lo que no quiere jamás un empresario, lo que no quiere jamás un CEO, lo que no quiere jamás un director general y lo que no debemos hacer los abogados tampoco es, lo que no quieren es sorpresas. Lo que no quieren es que haya incertidumbre en la solución de los conflictos. Lo que no quieren es que haya incertidumbre en tiempos y en costos. Y por tanto ahora los centros de arbitraje somos las únicas instituciones y esta es la única herramienta que puede ofrecer esa seguridad jurídica a las partes. Dícenles tranquilos que aunque haya un sistema de pandemia mundial, ustedes incluso, aunque tengan sumisión a juzgados, pueden novar esa cláusula de arbitraje y de juzgados y acudir a arbitraje. ¿Por qué? Porque incluso la parte que pierde en el arbitraje prefiere perder un asunto en 3 meses que ganarlo en 5 o 10 años. Porque lo peor que le puede ocurrir a un conflicto es que se eternice, que dure años. Yo siempre hablo de, efectivamente, el coste directo de los arbitrajes. Ahí está el coste indirecto, está el financiero, pero hay un coste que hay que tener en cuenta. Es el coste reputacional, el coste emocional de los conflictos, el coste que hace que te desveles por la noche, el coste que cuando uno apoya su cabeza en la almohada es cuando de repente te das cuenta que efectivamente no puedo vivir con ese conflicto encima.
Y la única forma de que ese conflicto sea menor es ayudando desde las instituciones a que los tiempos y los costos de solución de esos conflictos sean asequibles a las partes, y más cuando la situación, no solamente la situación global sanitaria es dramática, sino la situación económica, las consecuencias de la situación sanitaria van a ser dramáticas también para muchas empresas, muchas familias, y yo creo que estamos ante la ocasión de poder ofrecerles herramientas que realmente se van a adaptar a esas necesidades. ¿A dónde voy? Si conseguimos desde los centros decir a las partes que nos vamos a adaptar también en tiempos y en costos y vamos a ofrecer procedimientos acelerados, excepcionales, por la situación excepcional en la que nos encontramos, conseguiremos convencer a las partes que efectivamente pueden acudir a esta herramienta. Si les vamos a decir que vayan a arbitraje, que vayan a mediación, pero que los costos van a ser los de siempre, dirán, bueno, pues ¿qué me estáis ofreciendo? Bueno, tenemos que asumir también el rol de ser pioneros en ofrecer una solución distinta a las habituales a las partes. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo en tema de mediación, a los neutrals, les están diciendo que ofrezcan a las partes un descuento del 50% y se ha convertido casi en un flat rate en los procedimientos de mediación del CPR, de la AAA, de JAMS y un montón de instituciones arbitrales que están diciendo que ofrezcan a las empresas soluciones de mediación, pero abaratando los precios a $275 la hora, que es un poquito más o menos la mitad de lo que están cobrando habitualmente. Y eso es en mediación, donde efectivamente la colisión es menor. Yo no voy a ser un gran defensor de la mediación, aunque me gusta porque confío en el arbitraje como herramienta que realmente soluciona el conflicto definitivamente, pero la mediación al final, las partes siguen teniendo el control del conflicto, y si les ofreces, en estos momentos donde yo creo que nadie ha dejado de negociar un conflicto del tipo que sea, es donde hay que buscar una solución rápida que sea lo menos gravosa para las dos partes, porque no olvidemos que el conflicto no surge por culpa de ninguna de las partes. El conflicto surge porque ha ocurrido algo a nivel global que nos obliga a solucionar los conflictos de otra manera. Y también las cortes de arbitraje debemos adaptarnos a eso. Nosotros hemos ofrecido también un descuento de al menos el 30% en los procedimientos arbitrales derivados del COVID-19 o consecuencia de él, tanto durante el estado de alarma en España o el estado de alarma o de emergencia en otros países, como consecuencia de situación. Contratos que se han firmado, de trato sucesivo, otro tipo de contratos que a lo mejor se firmaron en el mes de o hace un año, pero el cumplimiento tendría que seguir cumpliéndose durante este año. Y esto es una realidad que estamos viviendo cada día, cada uno de nosotros. Yo estoy convencido que no hay país en el mundo que no esté sufriendo estas consecuencias en el cumplimiento o en la ejecución o la interpretación de los contratos. Y esto un poco para dar las primeras pinceladas de lo que quería decir, y luego si quieren los asistentes y los panelistas, pues hablamos un poquito más del rol de árbitro y cuál ha sido mi experiencia en los distintos arbitrajes que estoy ahora estoy llevando. Gracias. Doctor, muchas gracias. Acá tengo una pregunta también, en el cual nos indica, básicamente, el costo que vendría a ser el arbitraje en esta época de cuarentena, viene a ser el costo, ¿se le va a recargar al Estado o se le va a recargar a los centros de arbitraje? O básicamente, ¿cómo va a funcionar ese tema del costo? Esa pregunta yo creo más dirigida a los centros de arbitraje peruanos, donde efectivamente hay mucho arbitraje de contratación pública. El costo en general lo pagan las partes. Las provisiones de fondo las pagan por mitades partes, cada parte paga la mitad, y si la parte demandada no paga lo que le corresponde, le toca pagarlo a la parte demandante para que el procedimiento continúe. Ahí es donde estamos viendo, sobre todo, muchas más peticiones de las partes para que las instituciones seamos más benévolas a la hora de permitir que se pague en plazos o se pague de una forma mucho más derivada en el tiempo. Y bueno, ahí tenemos que intentar, bueno, pues ser coherentes también un poco con la situación, con todas las cautelas también, porque no olvidemos que efectivamente es un procedimiento que tiene sus ingresos y sus cobros. Yo no sé qué puede ocurrir en Perú cuando una de las partes es un ente público, es el Estado. En España, desde luego, si una de las partes es un ente público, que puede también ir a arbitraje, en todo caso pagará su parte. Y si no la paga, pues evidentemente el arbitraje no continúa. Lo que quiero decir es que cuando eso ocurra, lo que tenemos que hacer las instituciones es intentar adaptarnos en esos costos. Y los costos son muy sencillos de ver. Los costos están publicados en todos los centros de arbitraje. Hay unas calculadoras
que se publican, tanto la CAM de México como el CIAR, como las que yo represento, publicamos esos costos. Lo que hay que hacer es que ahora que las empresas están teniendo problemas, hay que decirles que nos adaptamos a sus necesidades. Y también decirles a los árbitros, señores árbitros y señoras árbitros, cuando llegue un conflicto, que sepan que ustedes también van a cobrar menos. Porque yo creo que al final la recuperación económica también depende un poco de lo poquito que podamos arrimarnos todos a este tipo de necesidades. Muchas gracias, doctor, por su punto de vista y por las sugerencias que da para cómo podamos manejar este tema en los distintos centros de arbitraje. Así que, continuando con la exposición, es el turno del doctor Paolo del Águila. Él es abogado con más de 19 años de experiencia como funcionario de dirección y confianza en importantes instituciones del sector público y privado, orientado a la aplicación de normas sobre reestructuración patrimonial, asuntos corporativos y administrativos, y especialista en contratación pública y arbitraje. Doctor Paolo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. En primer lugar, agradecer al CIAR, representado por Carolina, y también al Círculo de Arbitraje, al CAE, representado por Jorge Ruiz, por la invitación y por la oportunidad de compartir esta hora con ustedes y con tan distinguidos colegas, Javier, Silvia, Carolina también, y la moderación de Sergio. Siendo yo el último del panel, ¿verdad? Quisiera enfocar un poquito mi presentación en dos guías o notas prácticas que dos centros de arbitraje peruanos han lanzado en los últimos días, referidos a cómo hacer o qué mecanismos tomar frente a esta situación excepcional de fuerza mayor originada por el COVID-19. Y antes de entrar al detalle de estas notas prácticas o guías, cuando empecé a trabajar este tema me vino a la mente un concepto que creo que es aplicable ahora más que nunca, que es el concepto de la resiliencia. La resiliencia es una noción que surge de la psicología positiva ya por los años 60, y básicamente está orientada a entender la capacidad de los seres humanos para adaptarse a situaciones que pueden ser profundamente adversas o altamente riesgosas. Creo que ante todo estamos ante una situación o ante un momento donde los centros arbitrales o las instituciones arbitrales, y ahí viene el tema que nos ocupa, tienen que tener en su dirección y en su operación a personas resilientes. Veamos entonces un poquito qué es lo que estas notas prácticas nos han presentado o nos han dado a través de los dos centros de arbitraje antes mencionados. La nota práctica de la Cámara de Comercio de Lima, de su centro de arbitraje, recién aparecida el 25 de abril, básicamente lo que hace es establecer un parámetro donde la decisión de su aplicación vinculada a la regulación del arbitraje a través de mecanismos remotos, lo tengan que hacer los árbitros o los tribunales arbitrales. Pero es importante las dos condiciones que marca esta guía práctica. Primera condición, dice, los tribunales deben previamente escuchar a las partes. Y esto va muy a tono con lo que creo que la mayoría de ustedes mencionaba. El arbitraje como tal está diseñado por las partes y está dado para las partes. En ese sentido, dice la guía de la CCL, de la Cámara de Comercio de Lima, los árbitros deben escuchar a las partes y evaluar, no necesariamente van a hacer caso per se, pero sí evaluar si los fundamentos acerca de la inviabilidad o la ineficacia del proceso arbitral virtual o remoto cabe o merece atención y por tanto una prolongación de la situación de suspensión del proceso. Y adicionalmente, la segunda condición o requisito que pone la nota práctica de la CCL a los árbitros es que conjuntamente con la escucha a los fundamentos de las partes para ver si se continúa o no con el arbitraje de manera remota, deben observar o tutelar derechos, ¿no? Básicamente, los derechos vinculados al debido proceso, así como evitar o garantizar potenciales
que se den potenciales nulidades luego de emitido el laudo a través de este mecanismo virtual. Creo que son dos verdades de perogrullo, ¿cierto? O sea, más allá de que el arbitraje sea o no virtual, sea o no presencial, se debe respetar el debido proceso y se debe también guarecer o proteger al proceso arbitral de eventuales nulidades. Sin embargo, es interesante ver cómo ya en la propia guía el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima establece, ¿no?, una suerte de virtualización, permítanme el término, de todo el arbitraje. Y para esto lo podemos separar en tres grandes rubros en el íter del proceso arbitral. Primero, la solicitud arbitral y el proceso de constitución del tribunal, es decir, todavía estamos pensando en una solicitud, ¿no?, donde el demandante peticiona la búsqueda de la solución del conflicto vía arbitraje y se comunica de esta petición al demandado. Y sobre esto, la guía de la CCL establece un mecanismo para hacer un depósito o una presentación electrónica del pedido, una evaluación también electrónica o una respuesta electrónica del mismo y una notificación electrónica al demandado al domicilio que el demandante ha presentado o ha señalado que corresponde a su demandado y que obviamente tiene que tener un reflejo en el contrato o en alguna comunicación o comunicaciones internas que ellos mantienen vía correos electrónicos. Lo cual en el mundo actual es más que evidente. Es muy raro, ¿no? Cada vez es más raro que las comunicaciones o los carteos entre empresas se hagan físicamente. Casi todas o la gran mayoría son electrónicas. Por tanto, este primer tema o esta primera fase o estadio del arbitraje creo que va a ser muy fácil de cumplir porque generalmente en el 99% de los casos vamos a tener como correos electrónicos del demandante y del demandado y una plataforma que cualquier centro de arbitraje o por lo menos centros de arbitrajes que quieran ser competitivos deben tener para que todas ellas sean capturadas virtualmente y notificadas de la misma manera. La segunda fase que la guía también nos rescata es la necesidad de la fijación de las reglas arbitrales o las reglas de juego del proceso arbitral a la nueva forma remota de llevar a cabo actuaciones arbitrales. O, si es que ya el arbitraje está en curso, la adecuación o modificación, según lo que nos parezca, de dichas reglas anteriores, basadas en un concepto más presencial de la actuación arbitral, a un mecanismo absolutamente virtual. Y ahí, por ejemplo, la guía o la nota práctica 1/2020 de la CCL señala que todos los escritos de las partes deben ser presentados a través de una plataforma llamada Arbitraje Online que maneja este centro. Las decisiones y comunicaciones del tribunal arbitral y con ellas también aquellas que el secretario arbitral presente o informe también tendrán que hacer a través de esta plataforma Arbitraje Online. Y por cierto, y no menos importante, las audiencias y reuniones también van a ser no presenciales. Y para esto, un poco en la línea de lo que hablaban Silvia y Carolina en su experiencia como directoras de centros de arbitraje, qué importante va a ser que el centro provea de los mecanismos para las grabaciones, firmas electrónicas, uso de plataformas confiables, que resguarden la confidencialidad, evidentemente, y que puedan tener un buen poder de resguardo de los documentos y pruebas presentadas, para que las partes también se vean tranquilas al momento de llevar a cabo estas audiencias y reuniones sin que ningún hacker se les aparezca a mitad de la misma, ¿no? De hecho, esto que no es algo novedoso, ojo, pero que sí es ahora más que todo necesario, es algo que muchos de los centros ya están estableciendo en sus reglas procesales. Y finalmente, así como la solicitud y la etapa de constitución del tribunal, y así como las etapas de actuación arbitral propiamente van a estar virtualizadas, la guía o la nota práctica 1/2020 de la Cámara de Comercio de Lima también, en el mismo sentido, nos dice que los laudos y los recursos o resoluciones que lo integran, rectifican, etcétera, van a ser notificados electrónicamente con firmas
obviamente, de los árbitros en formato digital, y excepcionalmente se contemplará el depósito físico del laudo, ¿no? Esto último realmente va a ser la excepción a la regla, con lo cual no vamos a tener la necesidad de, como nos pasaba hasta hace poco, al menos a nivel del arbitraje doméstico en el Perú, de tener que sacarle copias a 6, 7 u 8 copias al laudo arbitral para entregárselo al demandante, al demandado, tener cada miembro del tribunal su copia, el centro de arbitraje, la autoridad estatal de contrataciones del Estado y por ahí alguien más que quiera conocer el mismo, y con eso pues prácticamente destrozábamos toda la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, gracias a Dios, los árboles nos lo están agradeciendo, la contaminación sonora y ambiental de la ciudad de Lima, que al igual como decía Silvia con el DF, es absolutamente caótica, nos lo va a agradecer, ¿no? Y también por el lado más humano, vamos a tener mucho más tiempo para compartir con la familia, con los amigos, toda vez que nos vamos a ahorrar aproximadamente, como señalan las estadísticas, 3 horas diarias de nuestra vida laboral en transportes. La guía de arbitraje virtual del AmCham, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana Peruana, básicamente tiene una gran similitud con la guía de la CCL que les acabo de mencionar. Parte de una invocación, obviamente, a los árbitros para llevar a cabo de manera remota el arbitraje, establece a renglón seguido la necesidad de las comunicaciones y notificaciones electrónicas, la digitalización, y esto es importante, de todos los documentos para lograr un archivo o un expediente electrónico, que las solicitudes, que las designaciones de los árbitros, que las aceptaciones de esto, que la adopción de reglas sean a través del correo electrónico o los medios electrónicos correspondientes. Y finalmente, también establece que ya una vez en actuación el tribunal arbitral tenga a mano, ¿no?, los mecanismos o las plataformas virtuales necesarias para llevar a cabo las reuniones o audiencias con las partes, abogados, peritos y testigos, ¿no? Para ello incluso, interesante, recurre a la adopción de manera, digamos, supletoria, si es que el reglamento no lo ha contemplado, del artículo 8 de las reglas IVA, que justamente tiene una regulación interesante de las audiencias de forma virtual, y también establece que los laudos y las deliberaciones previas que los tribunales arbitrales hagan serán a través de mecanismos o medios no presenciales, ¿no? Esto que hasta hace poco lo hacíamos, ¿no? Nosotros como árbitros lo sabemos perfectamente. Oye, nos mandamos un correo, nos ponemos de acuerdo para hablar sobre el laudo y nos reunimos en el Café San Antonio, ¿no? O en cualquier cafetería, los 3 árbitros, bueno, vamos, para departir un buen café, pero además, pues, para conversar sobre el sentido del laudo. Esto, penosamente digo, porque siempre es bonito, es interesante tener la parte presencial con tus coárbitros, esto por el momento no se va a poder hacer. Pero lo importante es que, pese a esta disyuntiva, hay mecanismos virtuales para deliberar, como se hace mucho en el arbitraje internacional, de forma no presencial, para emitir el laudo no presencial, para digitalizar nuestras firmas y finalmente para notificar a las partes de la misma manera. Concluyo, porque me queda un minuto, con algunas ideas. Creo importante que las amenazas generan oportunidades, ¿no? El COVID-19, que duda cabe, es una gran amenaza, pero tenemos que generar una oportunidad para que los arbitrajes no paren. Escuchaba a Silvia con mucho interés en el sentido de, en su experiencia, en sus casos, la gran mayoría han continuado. Lamentablemente, al menos en los casos que yo tengo, tanto en Cámara de Comercio de Lima, la Universidad Católica, otros centros de provincia, la mayoría ha sido todo lo contrario, se han detenido. Las partes todavía tienen un poco de temor al arbitraje virtual. Sin embargo, creo también que el arbitraje virtual o remoto es una necesidad, y una necesidad que, para ser totalmente realistas, es algo que el siglo XXI nos está llamando. Es decir, yo creo que sin COVID,
La realidad es que, como decía Javier, en unos meses o a lo mucho, en un par de años, el arbitraje se iba a convertir en un mecanismo de composición de conflictos abiertamente virtual. Por ende, las instituciones arbitrales deben adaptarse, ser resilientes a estos cambios, a estos nuevos mecanismos de conducción de arbitrajes, y ahí juega mucho también el rol de los árbitros, ¿no? De los abogados y de las partes, para querer aceptar estos nuevos cursos. Y ello a tono con lo que Silvia y Carolina decían, o sea, los centros de arbitraje que quieran ser competitivos, pues van a tener que brindar un buen servicio, buenas plataformas virtuales para hacer arbitrajes. Y finalmente, volviendo al tema de la resiliencia, creo que qué mejor manera de comprobar la competitividad y la eficacia de las instituciones arbitrales mostrando estas actuaciones resilientes a través de mecanismos remotos del quehacer arbitral. Y esto va a generar también que todos los actores, árbitros, partes, abogados, peritos, ¿no? Nos convirtamos en unos sujetos mucho más habituados, ¿no? a este tipo de arbitraje remoto. Con eso y nuevamente agradeciendo al CIARP y al CEA, a Carolina y a Jorge por su gentileza y también a Javier y Silvia por estar compartiendo panel conmigo, doy por concluida mi parte de presentación. Gracias. Doctor, muchas gracias. Antes de finalizar, tengo unas cuantas preguntas. Específicamente tengo dos para usted, doctor Paolo, y una para el doctor Javier Iscar. Empezamos con la primera para usted, doctor Paolo. Una pregunta ¿es posible levantar la suspensión del arbitraje antes del término de la inmovilización social obligatoria? Y de ser así, ¿podría prolongarse por más tiempo a pedido de una o de ambas partes una vez terminada esta situación? Esa es una buena pregunta y de hecho se ha venido haciendo. De pronto como contaba Javier en el tema judicial, en el tema arbitral, en el Perú, apenas el gobierno decreta la inmovilización social obligatoria el 15 de marzo, automáticamente todos los centros, todos, sin excepción, suspenden los arbitrajes. Y estas suspensiones se han ido renovando paulatinamente. Cada 15 días, apenas el presidente salía diciendo que se iba a correr la cuarentena 15 días más. Y seguimos a la espera, ¿no? Porque posiblemente mañana salga y vuelva a decir lo mismo, que se corre 15 días más. Particularmente, ¿no? Y esto con ánimo, creo yo, a desarrollarlo, porque esto daría lugar para otro webinar, y ahí le lanzo a Carolina y a Jorge la idea. Creo yo que el tema de suspensión pasa principalmente por ver cuál es la voluntad de las partes, más allá si estamos o no en situación de emergencia. ¿A qué voy? Puede suceder, como nos contaba Silvia, que el país se encuentre en un estado de emergencia con inmovilización social obligatoria. Pero si las partes desean continuar su proceso arbitral, yo no veo ningún inconveniente para que el tribunal lo haga. Es más, yo creo que el tribunal debería ser un promotor, ¿no? Una suerte de orientador para que las partes lo hagan y destraben el arbitraje, por un lado. Por eso digo, es indistinto si estamos o no bajo cuarentena. Ahora, la otra cuestión, o el otro escenario, ¿qué pasa si las partes no quieren reiniciar el arbitraje? Porque de pronto no se sienten a gusto utilizando estos mecanismos tecnológicos. Creo yo que lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque para mí el principio debería ser retomar los arbitrajes, creo yo que si las partes, ambas, no desean continuar el arbitraje, sino esperar, ¿no? Un tiempo de adecuación al sistema virtual o remoto del proceso, creo yo que los árbitros no podríamos atentar contra la voluntad de las partes, ¿no? Ojo, el tema es discutible y creo que daría lugar a mayor reflexión. Sin embargo, si es solamente una de las partes, y ahí hay otro tema, quien se opone, yo creo que habría que, como tribunales arbitrales, meditar los fundamentos que tiene esa parte para la oposición a la reanudación del arbitraje y bajo esos fundamentos definir
si este arbitraje, luego de terminado el estado de emergencia, ojo, debe o no reanudarse. Particularmente, salvo casos excepcionales, creo que todos los arbitrajes deberían reanudarse una vez, al menos, ¿no? Una vez terminado el estado de emergencia y, si es posible, mucho antes. Listo, Sergio. Doctor, muchas gracias. Tengo otra pregunta también para usted. Deme un minuto. Ya. Me preguntan cuál es la opinión que puede dar sobre la confirmación de los árbitros, si la confirmación vulnera o no el derecho de las partes a la libre elección del árbitro. Bueno, eso es un tema totalmente ajeno a este conversatorio. Bueno, particularmente creo yo que la confirmación, en tanto está previsto en el reglamento de la institución al cual se han sometido las partes, no vulnera el derecho de ellas a la selección de sus árbitros, por una sencilla razón, porque las partes, al momento de optar por ese reglamento arbitral de dicha institución, lo hicieron a sabiendas que este proceso de confirmación existía y era obligatorio. Entonces, bajo ese paradigma, no vería yo vulneración. Doctor, muchas gracias. Tengo la última pregunta para usted y de ahí termino con el doctor Iscar. Acá me ponen, ¿cómo garantizar el desarrollo del proceso si las partes demandadas siempre se oponen por cualquier motivo? ¿Debería generarse audiencias para que el tribunal decida en cada caso en particular y no dejarse llevar solo por la negativa de una de las partes, una de las cuales siempre alega indefensión? Por eso, Sergio, un poco en la explicación de la primera pregunta decía que habría que examinar caso por caso, bajo la premisa que la idea, al menos que yo tengo, es reanudar el arbitraje, porque finalmente lo que las partes desean es una solución rápida y efectiva de su conflicto. Y si estamos 2 meses, y si esta cuarentena se prolonga un mes más, 3 meses, parados, sin que el arbitraje se mueva, creo yo que a quienes estamos haciendo daño son a las mismas partes. Por eso, tendría que evaluarse la situación particular de la persona o la empresa que solicita que se prolongue la suspensión del arbitraje, en tanto ese motivo sea atendible, pues el tribunal finalmente podrá decidir acerca de una suspensión mayor. Pero si son motivos, por ejemplo, y que los he visto en algunas respuestas de partes diciendo, no tengo la plataforma virtual o mis correos electrónicos fallan o no sé manejar muy bien la tecnología, porque hay respuestas de ese tipo, ¿no? No sé manejar tecnología. Bueno, para mí ese tipo de respuestas o motivaciones para seguir suspendiendo el proceso no serían amparables. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Continuando con el doctor Javier Iscar, tengo una pregunta para usted. Acá en el chat me ponen, frente a esta realidad y atendiendo a lo que estamos acostumbrados y a lo que vendría a ser el papel y el sello, el uso de testigos y peritos online no se vería desvirtuados, ya sea por la identificación del testigo o por la presencia de terceros extraños o por un eventual soporte tecnológico defectuoso. Muchas gracias. Antes de contestar a la pregunta, es muy interesante, ahora la voy a desarrollar. Como prometí al principio de mi intervención, voy a leer una petición de hoy mismo de una de las partes que pide que se suspenda el procedimiento. Es la parte demandada, que aquí entiende que suele ser la más interesada en que el procedimiento se alargue un poco más. Aquí estoy ejerciendo yo como árbitro y dice: en este sentido, mi cliente no considera conveniente reanudar el procedimiento cuando todavía se encuentra vigente el estado de alarma. En estos días hemos intentado acceder a archivos públicos para buscar documentos y nos hemos topado con la imposibilidad de hacerlo. Por otra parte, las limitaciones de movimiento en el territorio nacional podrían suponer impedimentos para el movimiento de técnicos o peritos de fuera de la provincia o de la comunidad autónoma que quisiesen visitar el lugar de la obra. Es un tema de construcción
evidentemente se puede deducir de ahí. En general, preferimos esperar a que la situación se normalice y se levante el estado actual de alarma con el objeto de no perder o poner en riesgo ninguna de nuestras posibilidades de defensa frente a las alegaciones que pueda hacer la demandante. Este asunto se encuentra en que las dos partes de común acuerdo decidieron, cuando se inició el estado de alarma, suspender el arbitraje. Y se ha suspendido desde el día 15 de marzo, que es cuando empezó el estado de alarma en España. Y lo hicieron de común acuerdo, con lo cual efectivamente las dos partes estaban en eso conformes. Y restaban 10 días exclusivamente a la parte demandante para formalizar la demanda, con lo cual el plazo todavía no se ha visto cumplido y también la parte demandada no conoce la demanda y eso también favorece a que la suspensión se pueda prolongar en el tiempo. Pero evidentemente es una petición que una parte ha dicho que quiere continuar el procedimiento y la otra parte ha pedido que no se continúe. Además, esta parte demandada no solamente pide que se suspenda durante el plazo que dure el estado de alarma, que se ha prolongado por 2 semanas más desde ayer, que fue cuando se pactó en el gobierno y en las Cortes, sino que además ha pedido que la provisión de fondos que tienen que pagar la paguen también cuando el estado de alarma termine. Y por tanto son al final decisiones que hay que adoptar, porque es mucho más fácil adoptar una decisión cuando las dos partes acuerdan continuar o cuando las dos partes acuerdan suspender. Pero cuando una parte pide seguir el procedimiento y otra parte pide suspender, es donde tenemos que intentar ver cuáles son las razones y los fundamentos, si son realmente jurídicos o técnicos, que nos obligan como árbitros a suspender ese procedimiento. Y en este caso, las razones que parece dar la parte, espero que no me estén escuchando ninguno de ellos ahora en este webinar, yo no he dicho nombres, pues invitan a que efectivamente el no poder visitar técnicos de otras provincias la obra para poder terminar la prueba pericial, pues hacen casi necesario que ese procedimiento se suspenda. Pero lo normal es que cuando no sean razones de mucho fundamento, los árbitros decidamos continuar. Y la pregunta que hacía el participante, el estudiante, es realmente la que ahora tenemos que analizar. Afortunadamente, el estado de alarma y la pandemia no se va a eternizar en el tiempo. Por tanto, yo creo que las audiencias virtuales es una realidad que va a convivir, ha venido para quedarse con nosotros. Cualquier plataforma de estas son plataformas que sirven para celebrar audiencias, pero también es cierto que cuando todo esto termine, habrá procedimientos donde lo aconsejable serán las audiencias presenciales, porque es verdad que hay audiencias que deben ser presenciales por la cercanía que se tiene con testigos y peritos, que era un poco la pregunta. Hay audiencias que duran 1 semana, hay audiencias que duran 15 días, hay audiencias de 3 semanas. Yo creo que los sistemas telemáticos tienen unas limitaciones, que es la capacidad que tenemos los árbitros y las partes de atender durante un periodo de 5 o 6 horas en este tipo de plataformas. Ahora estamos encantados y tenemos la suerte de poder estar conversando 5, 7, 10 con 50 o 60 o 100 personas y a través de Facebook a lo mejor miles que nos están escuchando. Pero una audiencia donde se está barajando una cuantía de 100 millones de dólares o de 500 millones de dólares, donde hay 70 peritos y testigos y hacen falta, evidentemente, dos semanas de audiencia, yo creo que esos arbitrajes es muy complicado que se puedan mantener en un estado de pandemia. Además, no tiene sentido, porque suelen ser arbitrajes que duran 3 años, 4 años, donde los árbitros sus agendas las tienen o las tenemos muy complicadas y ya tenemos las audiencias cerradas. Este sistema sí permite que yo creo nos encontremos con una situación excepcional, es que por fin las partes y las instituciones nos demos cuenta que hay más árbitros de los habituales, donde podemos acceder, podemos llamar a personas, mujeres y hombres excepcionales, de una capacidad, una profesionalidad extraordinaria, que tienen las agendas menos completas y por tanto puede hacer que los arbitrajes también sean más rápidos. A veces la demora en los arbitrajes muchas veces no es culpa del sistema, es culpa de que los árbitros no tienen agenda y muchas veces son las partes las que no tienen agenda para poner esas audiencias en los plazos adecuados para las partes. Pero no echemos la culpa a los árbitros, que a veces somos los que menos problemas ponemos, pero y sí las partes, que tienen a lo mejor los despachos también muchos problemas para poner audiencias. Pero la pregunta es una pregunta interesante y va a depender de cada caso. Hay casos donde yo sí que quiero ver al testigo, yo sí que quiero ver al perito,
más al testigo. El perito al final tiene un sistema de presentación de prueba muy interesante y yo creo que el sistema telemático lo favorece, que es compartiendo su prueba pericial con los árbitros, que es lo que queremos escuchar. Yo quiero escuchar al perito y que me explique por qué esa forma de analizar, por esa forma de cuantificar, esa forma de valorar los daños. Un testigo sí necesito también ver cuál es su comunicación no verbal. Y la comunicación no verbal sí que se ve más en presencia. Igual que la comunicación no verbal de los árbitros. Si ustedes se dan cuenta, el momento más importante o de los más importantes en los arbitrajes es cuando hacen preguntas a los árbitros. Es cuando los árbitros se dirigen a los testigos o a los peritos para hacer esa pregunta que no ha quedado clara. Es donde las partes se fijan y dicen, pues a lo mejor tengo que ir más por esa dirección. Por tanto, yo creo que depende del caso y cuando este sistema de pandemia termine, yo creo que lo normal será que haya audiencias presenciales, pero afortunadamente todos nos hemos dado cuenta de que esta forma de trabajar y de hacer arbitrajes funciona de maravilla y es segura. ¿Qué puede ocurrir? Que haya tramposos. Puede ocurrir que haya partes que no quieran cumplir con las reglas del juego, que estén grabando con el celular las audiencias, que estén compartiendo en tiempo real esa audiencia con... Bueno, habrá que buscar las penalidades que se ajusten a derecho para que eso no ocurra. Pero la posibilidad de hacer trampas también está cuando la audiencia es presencial. Es decir, los tramposos van a existir siempre, sea de forma telemática o sea de forma presencial. Doctor, muchas gracias. Ha quedado bastante claro el tema. Gracias, Sergio. Quería pedir disculpas por mi pasión que pongo en este tipo de cosas, pero sí que es verdad que son temas que hay que tener siempre en consideración. Gracias. El doctor Pablo del Águila tiene unas palabras, me indica. Sí, hablando de temas virtuales, tengo que abandonarlos en exactamente 2 minutos. Lo que sucede es que tengo una reunión. Y el problema, no sé si les ha pasado a ustedes, es que ahora no hay forma de decir, no estoy. Te encuentran a cualquier hora. Entonces, si un cliente, un coárbitro o cualquier persona te quiere hablar contigo, te va a encontrar en tu casa definitivamente. Así que esto nos está generando también algunos cruces con otras audiencias o reuniones. Yo simplemente en ese minutito quería nuevamente cerrar mi participación agradeciendo infinitamente a Carolina y a Jorge, los dos coorganizadores de este webinar, por haberme convocado, también a Javier y a Silvia por compartir el panel y habernos dado estas luces tan interesantes desde sus propias perspectivas en sus países. Y nuevamente estar a disposición. Sé que han quedado algunas preguntas en el tintero, las mías se las traslado a mis copanelistas, por favor, y encantado de poder nuevamente reunirme con todos ustedes en una próxima oportunidad y esperemos ya pasado esto para poder visitarlos o visitarnos cada uno en nuestros respectivos hogares. Así que muchas gracias y me despido. Gracias, Sergio. Muchas Luego, gracias, Pablo. doctor, por su participación el día de hoy. Gracias. Gracias. Chao, chao. Bueno, continuando con las preguntas, tengo una pregunta para la doctora Silvia. Acá me indican en qué medida los centros de arbitraje deberían realizar una difusión acerca de los beneficios del arbitraje virtual en cuanto a la eficiencia y la seguridad en los protocolos arbitrales. Claro, muchas gracias, Sergio. Sin duda es una pregunta importante. ¿En qué medida? Pues en todas las que puedas. Así como hemos estado refiriendo la ventaja de los medios de comunicación y difusión que tenemos, ahí, reitero, es responsabilidad de la institución generar, documentos como el que nos refirió el licenciado Paolo, que sean claros, concisos, en que se establezcan cómo se van a llevar a cabo las cuestiones procesales y cómo vamos tú como institución a difundir el mensaje que quieres para los usuarios
pues como lo hace cualquier persona que quiere una empresa, que quiere dar a conocer un servicio, igual, haciendo uso de estos medios por referencia, todo, o sea, cómo es como puedas, con todas las herramientas que tengas a la mano, como son estas maravillas de que yo pueda platicar con ustedes. Pero sin duda es un tema de difundirlo y también tener la estructura para llevarlo a cabo. Y también, no recuerdo, que lo dijo el doctor Pablo, que me gustó, dijo que la institución tenga personas con capacidad y resilientes, ¿no? Que tengan la visión y un plan de acción. Eso creo que es una cuestión muy importante. Pero difundirlo con todo lo que puedas. Doctora, muchas gracias. Tengo otra pregunta también para usted. En vista de que la realidad mexicana y la realidad peruana son prácticamente similares, la pregunta tiene un contexto en el cual es, ¿cómo se llevarían los arbitrajes contra el Estado de manera virtual si las procuradurías públicas no tienen la logística necesaria? Gracias, muchas gracias, Sergio. Creo que aquí es un tema eh, importante de identificar. No porque se utilicen herramientas tecnológicas implica que todo vaya a ser virtual. Yo coincido con lo que dice el doctor Javier Iscar. Son herramientas, pero la audiencia va a pasar. O sea, y da igual que mandes o que subas tu demanda a una plataforma o que lo presentes físicamente en una oficina. El objetivo y la finalidad es la misma. El procedimiento va a ser el mismo. Se van a agotar las mismas etapas procesales. Simplemente va a ser una mejora en el día a día de cómo vas a vivir el arbitraje. Pero el arbitraje en sí va a ser exactamente lo mismo. A lo mejor puedo poner una referencia un poco más de nuestro día a día. Antes, si querías hablar con alguien, pues tenías que tener un teléfono y marcarle. Luego, estar en tu casa y que otra persona estuviera en su casa. Luego hubo celulares y podías marcar desde la calle, bueno, teléfonos móviles, ¿no? Puedes marcar desde la calle y ya no tienes que estar en tu casa. Y eso facilitó tu vida. Y luego hubo WhatsApp. Y entonces ya puedes mandar hasta fotos, mensajes, chistes. Eso sería, es una herramienta. El tema de la tecnología es una herramienta. No es que vaya a cambiar el mundo o que vaya a cambiar el procedimiento en sí. Y el tema, cuando una de las partes sea el Estado, pues el Estado solamente tiene que tener Internet. Tampoco es como que tenga que implementar, o sea, el tema es quién va a implementar o quién va a brindar la plataforma, el centro como un prestador de servicios. Y si la parte es un particular contra el Estado lo único que requiere es Internet. Y yo creo que sí tienen Internet porque todo el mundo puede mandar correos electrónicos. O sea, realmente para las partes que van a estar en el arbitraje, el requerimiento de tecnología no lo hay. Es Internet, se acabó. El reto es para la institución. Ahí sí, pero para una parte que puedan decir como decía el doctor, ahí es que no tengo internet para mandar un email, pues tienes internet para WhatsApp. O sea, es un tema que realmente no creo que sea una barrera, incluso cuando la contraparte sea el Estado. No te puedes, creo que estamos en una era en la que no te puedes escudar de, es que no tengo acceso al internet. Es un tema, creo que totalmente superado, sobre todo si se está hablando de que es una entidad gubernamental. Muchas gracias, doctora. Quedó bastante claro el tema. Doctor Iscar, tengo otra pregunta, básicamente correlativa a lo que usted estuvo hablando hace un minuto, con respecto a la trampa. La pregunta dice así, bajo las consideraciones de la trampa de una de las partes para no continuar el arbitraje, los tribunales deben considerar en las reglas del arbitraje penalidades por enviar información maliciosa o falsa para no continuar con el proceso. Bueno, muchas gracias. La pregunta es muy interesante. Yo creo en todo caso tenemos un arma, los árbitros, para la decisión final, que es la condena en costas. Yo, desde luego, gane o pierda la parte, si durante el procedimiento ha hecho un uso abusivo del derecho, se ha comportado con desprecio a la otra parte, ha hecho uso de documentación o pruebas que podían ser temerarias o incluso no procedentes,
para mí la vía de la condena en costas es relevante, porque el arbitraje permite eso, que sea una condena proporcional y no siempre que la parte gana, si su comportamiento no ha sido el adecuado, ese arma sí que puede servir para que se mitigue esa condena a la otra parte. Y eso siempre se advierte. Y desde luego, por supuesto que los árbitros deben estar pendientes de cualquier tipo de fraude. Y en el caso de que sea un fraude que pueda llevar a un delito, desde luego ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal en su caso. Que las partes son conscientes de que no pueden hacer esas trampas, y si las hacen, asumen todos los riesgos. Totalmente. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta también para usted. Acá nos indican, con respecto a las plataformas virtuales, ¿qué sucederá con los arbitrajes ad hoc? Buena pregunta, muy interesante. Yo creo que el arbitraje ad hoc hace su función y es una función interesante, pero el arbitraje ad hoc no tiene el respaldo que tiene una institución arbitral, que en caso de que surja algo, la institución hace de bálsamo. Al final una institución es una especie de institución placebo, donde es un embudo que hace que cualquier cuestión que las partes no hayan definido, cualquier circunstancia, situación que las partes no hayan definido, la institución te lo va a ofrecer, con todas las garantías. ¿Qué ocurre cuando las partes han decidido que sea arbitraje ad hoc? Que está también lícito, pues que tendrán que pactar con el árbitro cuál va a ser esa herramienta que tiene que hacer para que el procedimiento siga. Y lo veo más complicado, pero evidentemente también se puede hacer. La gran diferencia es que tienen que buscarla y tienen que organizarla, y no tienen personal de secretaría, y no tienen técnicos, y no tienen pues las herramientas ni la inversión realizada, y es un sobrecoste que en el caso de una institución arbitral ya está asumido, porque el coste no va a ser superior por el hecho de que haya que hacer una conferencia virtual, todo lo contrario, puede ser hasta inferior. Y en cambio, cuando tiene que hacerse, hay que contratar pues una sede virtual, que a lo mejor no la tienen. Y si no la tienen contratada, hacer en cualquier plataforma que sea gratuita tiene sus riesgos de seguridad, donde puede entrar cualquier persona y hackear esa audiencia, y eso sí que pone en riesgo uno de los principios esenciales, que es la confidencialidad. Yo creo que eso hay que tener. Posiblemente los arbitrajes ad hoc se estén suspendiendo con mayor frecuencia que los arbitrajes administrados por institución arbitral. Posiblemente. No tengo datos, pero yo creo que habrá más casos de suspensión en situación de arbitraje ad hoc. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta también para usted. Está bastante requerido el día de hoy. Y que sepan ustedes que aquí en Madrid son las 11:30 de la noche y estoy ilusionado porque va a ser la primera vez que voy a trasnochar después de 2 meses. Esto es como salir de copas, con lo cual estoy encantado. Muchas gracias. Mire acá, siempre se ha dicho que las decisiones de los centros de arbitraje, en su mayoría de veces, salen a favor de las personas o empresas que tienen mayor poder económico. ¿Cómo se puede evitar este tipo de suspicacias? Bueno, primero pienso que no es así, pero es verdad que una cosa es lo que yo piense y otra cosa es la percepción que tiene la gente. Si esa persona pregunta eso, es que tiene esa percepción, y entonces en algo nos estamos equivocando, porque hay una persona que tiene la percepción de que en los centros tienen más poder las empresas y los poderosos. Con lo cual tenemos que hacer más esfuerzos, como antes decía Silvia, para intentar hacer ver a las partes de que la institución arbitral vela por los intereses de las partes y del arbitraje. Y la mejor forma de velar por los intereses de las partes es que cuando se decide o se designa a un árbitro o a una árbitro, va a ser alguien que efectivamente va a estar al margen de las partes y va a tener ausencia de dependencia o de parcialidad respecto de las mismas. Yo creo que si queremos ser largoplacistas, si queremos analizar el arbitraje como una herramienta que va a funcionar para siempre, tenemos que intentar quitar esos estigmas, pero es verdad que esa percepción ha existido durante muchos años y sigue existiendo en algunas empresas y en algunos ciudadanos, y estamos obligados con nuestro mejor hacer a hacerles ver que efectivamente eso no es así. Y es complicado, porque es muy complicado el quitar una percepción de algo a los ciudadanos o a las empresas, y por tanto la única forma de que esa percepción se elimine es haciendo las cosas bien,
y justificando con hechos que eso efectivamente no es así, viendo las estadísticas y siendo más transparentes, publicando en la medida que se pueda los resultados. Y eso hará que las partes digan, es verdad, al final gana el arbitraje el que tiene razón, no gana el que tiene más dinero, no gana el que tiene más facturación, no gana el que tiene más apoyo estatal, no, al final va a ganar el que considere el árbitro. Y si ese árbitro es profesional, si esa persona que es árbitro sabe hacer las cosas, conseguiremos que esto funcione. Y para eso hay que evitar que, por ejemplo, una misma empresa designe como árbitro de parte siempre al mismo árbitro. Eso al final huele a chamusquina. Si me permite la expresión, no sé si también se utiliza lo de huele a chamusquina en Perú y en México. Es decir, hay que intentar que el árbitro de parte sea un árbitro igual de imparcial e igual de independiente, y que cuando alguien designa a un árbitro sea porque sabe que va a ser un experto o una experta en que va a resolver, según su saber y el entender y en derecho, la cuestión. Pero yo invito al resto de centros que hagamos esfuerzos para que esa percepción que tienen empresas consigamos evitarla y eliminarla, porque es el peor enemigo que tiene el arbitraje, el pensar que el que tiene más influencia para que el caso sea resuelto a su favor. Ok, doctor, muchas gracias. Tengo una pregunta más también para usted. Esta pregunta es en relación a lo que el doctor Paolo nos estaba expresando. Básicamente también es su opinión. Me indica, ¿qué opinión tiene usted sobre la decisión de los centros de arbitraje que suspenden los plazos? ¿A ellos no les corresponde definir al tribunal arbitral considerando la posición de las partes? Bueno, muy respetable las decisiones que hagan otros centros de arbitraje. Yo creo que la suspensión de los arbitrajes solamente le puede corresponder al centro de arbitraje si hay un problema serio, justificado y motivado en lo que es el ingreso de las cantidades. En el caso de que no haya provisión de fondos, yo puedo entender que el centro diga, yo no puedo continuar si no están las cantidades consignadas. Pero eso es un estado muy, muy incipiente, porque cuando el TG ya ha comenzado, ya las cantidades están ingresadas. Yo creo que el poder lo tienen las partes. Y si las partes deciden continuar, debe el tribunal arbitral continuar con el procedimiento al margen de lo que diga el centro de arbitraje. Pero, claro, me imagino que habrá otras razones que justifiquen que eso sea así. A lo mejor no hay instalaciones adecuadas, virtuales. No me atrevo yo a criticar una decisión tan importante como es esa, pero yo creo que la decisión la tienen las partes. Y ahora mismo hay herramientas de sobra. Yo conozco al menos 5 o 6 herramientas que son válidas, que ofrecen seguridad jurídica y que pueden hacer que los procedimientos continúen. Y si no pueden continuar, que sea una decisión de las partes o del árbitro. Muchas gracias, doctor. Finalmente, para concluir, me permito expresarles de manera personal mi agradecimiento por la presencia de ustedes en este acto académico y quisiera darle unos minutos a cada uno de ustedes para que se puedan despedir, por favor, de nuestros participantes. Sí, ya. Ok, Javier. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Silvia. Gracias, Javier. Y bueno, Paolo, que ya se fue. Ha sido muy gratificante compartir un poco de todo esto que de repente nos abruma y es la preocupación de todos los actores, ¿no? Que estamos en el arbitraje. Y como les decía, no nos queda nada más que adecuarnos al cambio y seguir llevando los procesos con toda la normalidad y brindar esa seguridad que las partes pues necesitan, ¿no? Gracias, Javier. Gracias a todos. Doctora Silvia. Gracias. Bueno, de nueva cuenta, yo me siento muy feliz de haber sido considerada para participar en este evento. Me es sumamente grato, sobre todo, conocer, bueno, estar en el mismo punto que mis colegas que también están dentro de la institución arbitral y sobre todo conocer cuáles son las inquietudes de la gente que nos escucha, que conoce el arbitraje y sobre todo, y también algo que a mí me gusta mucho del arbitraje es que todo el mundo siempre es muy positivo para trabajar en conjunto y colaborar. Y sin duda, este reto que pone el COVID solamente va a hacer que el arbitraje
mejore. Nosotros como centro, los abogados, los árbitros, los usuarios, solamente va a llevar para bien. La crisis nos va a llevar para bien, para unir esfuerzos como lo estamos haciendo desde ahorita y, y sin duda en unos años diríamos como, ¿te acuerdas por el COVID? Nos llevó a ser mejores. Gracias a todos por su atención. Un saludo desde México. Me encantará volver a Perú y también vengan a México. Es muy lindo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Doctor Javier. Me estaba ahora riendo porque tengo a mi derecha a la doctora Carolina y a mi izquierda a la doctora Silvia. Y yo cuando bajo de mi casa en el portal tengo a mi derecha un restaurante peruano y a mi izquierda un restaurante mexicano. O sea, estoy justo soy sándwich de un restaurante peruano y uno mexicano y de verdad, si puedo mañana envío la foto, si me dejan salir de este confinamiento. Y me he sentido pues un poquito como si estuviese en los dos países. Un poquito más en Perú porque hay más peruanos que mexicanos, pero realmente me voy a comprometer a no tomar ni comida peruana ni mexicana hasta que estén en sus países, que es donde realmente sabe rica. Simplemente quería, bueno, con esta pequeña broma decir que para mí ha sido una gran satisfacción estar aquí, compartir un plantel de tantos ilustres compañeros que tienen una experiencia dilatada en arbitraje. Agradecer muy sinceramente a la organización, sobre todo a CIARB y a CAEP con Jorge Ruiz, que está ahí sentado, ¿no? Tenemos la imagen de Jorge y me habría encantado escucharle. Había una pregunta que seguro que podía haberle dicho que Jorge la contestase, porque es un gran experto también y un árbitro reputadísimo en el Perú. Y sobre todo también agradecer a Carolina pues, su gentileza, que es siempre tan amable conmigo y que espero que pronto nos veamos. Tenemos otras cosas que hacer juntos, ¿verdad? Silvia también en otros menesteres que también tenemos por delante. Y bueno, Sergio ha sido un moderador de excepción. Está en las mejores manos el centro, un secretario general extraordinario y bueno, deseo que todos estén bien, que este virus pase pronto y que gocen de salud, de alegría, de felicidad y que podamos vernos y abrazarnos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y para los participantes, quisiera invitarlos a disfrutar conforme a la programación de nuestros seminarios virtuales que estamos organizando. Y quería indicarles que el día 12 de mayo tendremos el tema Actuaciones arbitrales post-COVID 2019 a las 6 de la tarde. El día 14 de mayo tendremos protocolos de salud en Junta de Resolución de Disputas, también a las 6 de la tarde. Y finalmente, acabando con estos eventos, el día 19 de mayo tendremos cómo enfrentar una crisis empresarial en tiempos de COVID, también a las 6 de la tarde. Muchas gracias con todos los participantes y a los ponentes por el día de hoy. Hasta luego.